El ponente que tenemos la suerte de compartir esta mañana, Francisco Mellén, jefe de marketing, comunicaciones y desarrollo de productos, ¿no?, de RPM Export. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Diputación de Almería la oportunidad de poder venir aquí a impartir este curso, que espero que sea lo más entretenido y provechoso para vosotros, ¿no? En este sentido, me gustaría deciros que el curso es bastante teórico, poco por la materia que vamos a tratar, que es la parte del impacto económico de los eventos deportivos. Entonces, os animo a que hagáis todas las preguntas que consideréis oportuno en cualquier momento, que sea lo más dinámico posible en ese sentido, ¿no? Al final, los eventos deportivos son muy variados, cambia mucho entre organizar un gran evento con una repercusión internacional como el que hemos tenido recientemente en Madrid y en el que yo formo parte en el estudio del impacto económico, que ha sido el Mutua Madrid Open de tenis, a un evento de carácter más local, como puede ser pues, un torneo de pádel o una marcha cicloturista, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias, no conozco exactamente el caso de cada uno de vosotros de cómo se afecta. Entonces, bueno, yo lo que os voy a contar es ya os digo, un modelo más teórico de un evento de grandes dimensiones, porque eso nos permite abarcarlo todo. Y si en algún momento queréis hacer alguna pregunta de cómo se ajustaría eso a un caso concreto en el que vosotros tengáis algo que comentar, pues lo vemos sin problema, ¿vale? Bueno, pues como os decía, hoy lo que vamos a tratar en esta primera sesión de la mañana es la parte de la dimensión económica, donde vamos a ver todos estos conceptos, ¿no? Primero unas consideraciones generales y luego de cuáles son las partidas que influyen en toda esa parte de la dimensión económica, como son los valores directos e inducidos, donde está la parte de los gastos directos de la organización, de los asistentes y los medios acreditados, de los patrocinadores y colaboradores, y luego la otra división, que es la parte de los valores inducidos, donde entraríamos a tener en cuenta el ROI mediático del evento, ROI entendiendo que es el retorno sobre la inversión, ¿no?, de la parte mediática, y la evaluación del efecto externo contingente, que para los que no los conozcáis luego lo vemos. Finalmente se hace toda la parte agregada, que es el resumen de los valores directos inducidos, y luego cómo esos valores directos inducidos repercuten en los agregados macroeconómicos de la región, qué repercusión tiene en la hacienda pública, que al final es lo que nos va a dar el impacto económico total de un evento, ¿vale? Y luego al final hacemos un último ejercicio de cómo los eventos deportivos aportan al PIB de la región, ¿vale? Entonces, antes de nada, la parte de las consideraciones generales. A la hora de analizar el impacto económico de un evento, tenemos que tener en cuenta prácticamente todas las áreas que se van a tratar a lo largo del curso, como son la dimensión mediática, que me parece que es el bloque que viene a continuación, la dimensión económica, que es la que voy a contar yo, la dimensión social y la dimensión medioambiental, ¿no? Hay que analizar toda esa parte. Y al final, tanto la dimensión social como la mediática como la económica influyen directamente en el impacto económico de la ciudad, ¿vale? Esto es así que incluso podríamos haber hecho que este bloque hubiese sido el último del curso, pero bueno, no es necesario, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea a la hora de tener en cuenta la dimensión económica que tiene un evento, no solo tenemos en cuenta solo las partidas económicas puras y duras de gasto que puede tener la gente que venga al evento de la organización, sino tanto la dimensión social, que luego lo veréis, como la dimensión mediática, ¿vale? Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que va ligado a lo que os comentaba al principio, los flujos de movilidad que genera un evento deportivo va a ser un gran condicionante a la hora de tener en cuenta la dimensión económica, ¿vale? Por eso os decía que es bueno saber las diferencias entre un evento que puede durar un fin de semana que atrae público de diversas ciudades a lo que sería un evento de un único día en el que se produce a nivel local y no hay tanto gasto porque la gente no tiene que pernoctar fuera, no hace gasto en dietas, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí que es importante tener en cuenta el número de asistentes únicos que va al evento, sobre todo en todos aquellos eventos que son de fin de semana en los que hay gente que acude recurrentemente. Otro caso, por ejemplo, en el que estamos trabajando ahora es el Primavera Sound, el Festival de Música de Barcelona, que apunta que va a ser, si no es ya, el mayor festival de música de Europa. Y este año, no sé si estáis muy puestos en el tema de festivales, pero a raíz de las cancelaciones que hubo durante la pandemia, un festival que se organizaba durante un único fin de semana, este año se va a celebrar durante 2 fines de semana, ¿vale?
Claro, imaginaros los flujos de tráfico de gente que eso supone, ¿no? Gente que va un fin de semana, gente que va entre semana y se queda el fin de semana, gente que vendrá los 2 fines de semana, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer todo ese cálculo del impacto económico que genera un evento de esas características, hay que tener en cuenta cuánta gente viene, pero y cuánta gente son esos asistentes únicos, ¿no? No podemos caer tampoco en el error de contar gente y estar imputando gastos 2 veces porque una persona que ha venido el viernes también viene el sábado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, ahí hay que tener en cuenta el número de asistentes diarios. Aquí toda la parte que tenga que ver con ticketing, compra de entradas, abonos, etcétera, es muy importante. Y luego, como vais a ver a continuación, hacemos una serie de encuestas tanto durante los eventos como post-eventos para tener datos declarativos del número de asistencias de la gente, para que efectivamente tener esos datos estadísticos y el muestreo que hagamos y la extrapolación que hagamos sea coherente con la realidad, ¿vale? Bueno, y como os comentaba, al final el impacto económico se compone de diferentes partidas. Las 2 principales, que son los 2 grandes bloques que vamos a ver ahora en la primera sesión del bloque de la mañana, sería el impacto directo, que proviene de la suma de los siguientes gastos, como son los gastos realizados por los asistentes, los gastos de la organización y los gastos de los sponsors y colaboradores, ¿vale? Y luego tenemos el impacto indirecto, que también le llamamos valores inducidos, que proviene al final del valor mediático que ha generado un evento y del valor contingente, que es un valor contingente que se calcula en base al valor económico que los ciudadanos otorgan a la ciudad que está acogiendo el evento, ¿vale? Luego lo veremos en detalle. Y luego, una vez que tenemos ya estos 2 bloques definidos, hacemos ese ejercicio para ver qué impacto tienen los agregados macroeconómicos de la ciudad o de la provincia, ¿vale? Para eso utilizamos unas tablas input-output. Esto es un modelo económico que está definido y contemplado, que las utilizamos tanto para calcular los valores agregados en la provincia como para valorar el impacto que ha tenido el evento en la hacienda pública. Al final, en este gráfico, lo que veis son esos 3 grandes bloques: el total de la imputación económica del evento, que sería la suma de los gastos de organización, los asistentes y patrocinadores, el impacto en los medios de comunicación asignados a la ciudad sede, el valor contingente, cómo eso repercute en los agregados macroeconómicos de la provincia, como son la producción, el valor añadido bruto, el PIB y el empleo, y la repercusión que tiene en la hacienda pública, en términos de IVA, impuesto de sociedades, seguridad social, IRPF y impuesto sobre el producto, ¿vale? Entonces, a continuación lo que vamos a ir es viendo partida por partida, ¿vale? En el primer bloque, lo que os decía, os animo a que en cualquier momento, si tenéis una duda en concreto, la lancéis, ¿vale? Aquí ya vamos a entrar ya más al detalle de cómo calculamos cada cosa. Entonces, el primer bloque, que son los gastos directos, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? En términos de calcular o de conseguir la información o de valorar, ¿no? Entonces, los gastos de la organización, donde lo que al final, cuando hacemos este tipo de estudios para cuantificar el impacto económico, lo que tenemos es que bajar lo máximo posible al detalle, porque eso es lo que nos va a dar la foto real completa, ¿no? Hay que tener en cuenta cada una de las partidas para que no se nos pierda nada y no estemos dejando fuera un gasto o un valor que realmente habría que atribuir y nos lo hemos olvidado, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, partidas que podríamos tener en cuenta en la hora de considerar los gastos de una organización: el pabellón, el coste que tendría el alquiler del espacio, los costes técnicos, tanto de producción audiovisual, técnicas de sonido, etcétera, los elementos de producción, todos los recursos humanos del staff, de la gente que trabaja para hacer posible un evento, todo el gasto en catering, en manutención, en dietas de la gente que trabaja para que un evento sea posible, todo en la parte de ticketing y control de accesos, tanto seguridad como software de venta o plataforma si es necesario para hacer una venta de inscripciones, el gasto en transporte que le genera una organización, camiones, desplazamiento del staff, etcétera, tanto hoteles y viajes, toda la parte de árbitros y trofeos y, en definitiva, cualquier otra partida, ¿vale? Entonces, esto es lo que os decía, a la hora de valorar los gastos de la organización, bajemos al detalle y pensemos bien cuáles son todos esos gastos que hemos tenido como organizadores a la hora de generar un evento, ¿vale? Porque eso es, al final, es un gasto que a la larga, como vais a ver, suma a las partidas que impactan económicamente positivamente en los agregados de la provincia y de la región, y al final
Es un poco el objetivo de hacer este tipo de estudios, ¿no? De cómo organizar un evento influye positivamente en ese sentido. Entonces, aquí que hay que tener en cuenta, como os decía, todos los gastos generados por los empleados que han estado a cargo de la organización, y lo que no deberíamos de incluir son aquellos gastos soportados que no tienen una repercusión directa en la ciudad organizadora. Es decir, si la organización del evento se produce, o si gente que colabora en la organización del evento no vive en la sede donde se organiza y está incurriendo en un gasto que no aplica a la sede, a la ciudad sede o a la provincia sede, pues esos gastos no habría que tenerlos en cuenta, ¿no? No perdamos el foco, que al final el objetivo de esta medición es tener en cuenta el impacto directo sobre una región concreta, ¿vale? Sí. Bueno, todo lo que tenga que ver con vallas, banderolas, ¿no? Todo elementos decorativos, infraestructuras, arcos, no sé, estoy hablando por ejemplo de, nosotros organizamos mucho evento ciclista, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos arcos de producción, señalética en la carretera, habituallamientos, necesitamos carpas para que la gente se hidrate, ¿no? Todo eso. Eso es. ¿Si tuviesen que robar un canon? ¿Un canon? También, exactamente igual, sí. Bueno, aquí en otros no, sí, efectivamente, aquí si hubiese que meter, yo que sé, temas de propiedad intelectual, canon, etcétera, habría que tenerlo en cuenta, sí. No, estas no son todas las partidas que habría que tener, son las más comunes, pero efectivamente hay que hacer bien ese ejercicio de que no se nos escape nada a la hora de calcular los gastos de la organización, ¿no? En la parte de los patrocinadores y colaboradores, pues lo mismo. Esto es un ejemplo del gasto total que pueden tener los patrocinadores y proveedores que trabajan en la celebración de ese evento. Pues los que organizan stands o zonas lúdicas en interiores, ¿no? Lo que llamamos las activaciones de marca. Ellos vienen, tienen que montar, producir, tienen que contratar personal para que esté allí, pues toda la parte de diseño, producción, montaje, desmontaje. Lo mismo que os digo, que no, sin perder el foco de que sea un gasto que se está produciendo dentro de la comunidad, de la región en la que estamos analizando, ¿no? Toda la parte de azafatas o azafatos o empleados que dan asistencia a los participantes o incluso ya no solo a los participantes, sino a gente que se acerca, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que os ponía antes, nosotros cuando celebramos un evento ciclista, siempre que tenemos la oportunidad organizamos el día previo lo que llamamos una feria del corredor, que es cuando la gente acude a recoger el dorsal, etcétera, y bueno, montamos al final como una especie de feria donde vienen marcas, exponen su producto, ocurren cosas, vienen deportistas de élite, dan charlas, y ahí tenemos al final una serie de gente que trabaja para dar ese tipo de asistencia, ¿no? Luego toda la parte de materiales de comunicación, pues por ejemplo flyers, aplaudidores, todo lo que tenga que ver con diseño, producción, que esto muchas veces es lo que os digo, ¿no? Ya no son gastos propios de la organización, sino que es el gasto en el que está incurriendo una marca que patrocina y quiere dar unos aplaudidores o quiere dar unos flyers o lo que sea. Bueno, pues eso es una partida que habría que tener en cuenta, ¿no? Y lo mismo con, yo que sé, actividades promocionales, semana mascota, animadoras, un sorteo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esta información? Porque claro, nosotros como organizadores de eventos, o yo cuando trabajo como una agencia externa de un tercero, yo no tengo acceso a esa información. Bueno, pues nada, esta información no queda otra que hablar con el patrocinador, el colaborador, y pedirle ese gasto, ¿vale? Hay veces que ellos son susceptibles de dar este tipo de información, pues por lo que sea, pues no quieren despejar el gasto que han podido tener. Entonces normalmente lo que nosotros les decimos es, vale, no me des un gasto desagregado por partidas, porque igual no quieres darme tanto detalle, pero sí al menos una cifra estimada del coste que ha supuesto para ti estar presente o trabajar en un evento que estoy organizando, ¿no? Y el siguiente bloque que vamos a ver es el del impacto directo con el gasto de los asistentes, ¿vale? Aquí lo que os decía, yo os voy a poner el ejemplo de un evento de grandes dimensiones. De hecho vamos a ver datos de una final una Copa del Rey de baloncesto. Como sabéis, la Copa del Rey de baloncesto se celebra durante un único fin de semana. Acuden los 8 mejores equipos y es un torneo de caos, se llama, ¿no? Entonces se juegan eliminatorias y se van eliminando hasta que el último día se juega la fase final.
Esto que supone a nivel flujos de movilidad de gente, como hemos visto antes, es tremendo, ¿no? Es uno de los mejores eventos deportivos que tenemos en España, porque provoca que vengan las aficiones de 8 equipos distintos a una misma ciudad y se congreguen durante un mismo fin de semana. Y normalmente la gente que viene se queda ya para todo el fin de semana, aunque luego la realidad es que luego la mayoría no tendrá acceso a la final, porque solo tendrán acceso a las aficiones del mismo equipo, ¿no? Pero a nivel movilidad y flujos de gente es tremendo lo que mueve, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta los gastos directos de los asistentes, ya os digo, ahora vamos a ver un ejemplo quizá de máximos, no hay que tener en cuenta solo los gastos de la gente que viene a participar en un evento, sino habría que tener también en cuenta los gastos de la gente que viene a ver el evento, ¿vale? Por ejemplo, nosotros como organizadores de eventos, de una marcha cicloturista, organizamos una marcha cicloturista a la que puedan venir 2.000 personas, pero esas 2.000 personas luego quizá vengan 500 personas que acompañan a alguno de esos participantes, ¿vale? Pues yo qué sé, la pareja o los hijos que vienen y ven a la persona que viene a correr y pasa el fin de semana fuera. Bueno, pues a la hora de hacer el cálculo del impacto económico que tiene un evento de esas características, no tengamos en cuenta solo la gente que viene a participar en el evento, sino la gente que viene a ver el evento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y luego entramos en detalle de cómo analizamos esta información, ¿vale? Pero lo que pretendemos cuando analizamos el gasto realizado por los asistentes es conocer el gasto que han tenido en entradas, en ticketing, en hostelería, en transporte ya no solo teniendo en cuenta el transporte de ida y vuelta hacia el pabellón o hacia el sitio donde se organiza el evento, sino el transporte de la gente que haya podido venir de fuera para ver el evento, ¿vale? Alojamiento, compras, puede ser merchandising, tanto dentro del evento como fuera, ¿no? Que compren un souvenir. Al final no perdamos tampoco el foco de que hay gente que viene a ver un evento, pero luego por lo que sea se va de compras. Al final eso es un impacto económico positivo que se está quedando en la ciudad que organiza el evento, ¿no? Y luego todo el posible gasto en actividades culturales y de ocio, ¿vale? Entonces, con el fin de conocer todas estas partidas, lo fácil sería preguntar, esto ya os he adelantado antes, que hacemos encuestas tanto durante como después del evento, y lo fácil sería preguntar cuánto te has dejado durante el fin de semana o durante el día que has venido a ver el evento. La realidad, como os decía antes con los gastos de la organización, es que cuando tú haces esa pregunta, la gente te dice, pues me he dejado, no sé, 200 euros, y luego le preguntas partida por partida cuándo se han dejado. Cuando lo preguntas desglosado, el gasto es mucho mayor, a veces duplica, incluso triplica al gasto agregado, ¿vale? Eso es, bueno, pues por un tema de memoria, de recuerdo, tú dices, no, pues yo me he dejado, no sé, en la entrada, el billete, una noche de hotel y tal. Pero luego le dices, oye, ¿has comprado alguna cosa? Ah, pues sí, cierto, compré no sé qué. Y para venir, es verdad, pues un taxi que me cogí, no sé qué, ¿no? Entonces, ya os digo, nosotros cuando hacemos las encuestas preguntamos tanto la información agregada, que nos sirve un poco como tenerlo en marco de referencia, pero a la hora de hacer el estudio tenemos en cuenta el gasto partida a partida, ¿vale? Y luego, cuando un evento tiene una dimensión importante y hay medios acreditados, a los medios acreditados no les solemos hacer esta pregunta, pero hacemos una estimación del gasto que podría tener un medio acreditado teniendo en cuenta el gasto general de un asistente, ¿vale? Y al final, bueno, que tengáis en cuenta que el gasto medio diario está condicionado, lógicamente, por la duración de la estancia y la procedencia de donde venga, ¿vale? Eso lo vamos a ver. Ahora os voy a poner, no sé si tenéis alguna pregunta aquí, o si alguien en concreto tiene un caso de un evento deportivo que él organiza o lo que sea y quiere que yo ponga ejemplos de cómo se trataría, me lo decís, no, sin problema. Entonces, esto, por ejemplo, son ejemplos de gasto directo que han tenido los asistentes por partidas, ¿vale? Esto es lo que os decía, estos son datos de una final de Copa del Rey, no ha sido la última, ha sido anterior, lo llevamos haciendo este estudio desde hace años. Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? Aquí preguntamos el gasto por partida y en función de la procedencia, cuánto se han dejado, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntamos comida y bebida alrededor del pabellón. Como sabemos, muchas veces la gente, pues antes de que se produzca el evento, pues queda en los aledaños del pabellón para tomarse algo, ¿no? Bueno, pues es un gasto que hay que tener en cuenta. Y también preguntamos el gasto y el consumo en comida y en bebida dentro del pabellón. Si no lo hiciésemos por separado, posiblemente cuando tú le preguntes a alguien que está dentro del pabellón,
solo está teniendo en cuenta el gasto que se ha dejado dentro del pabellón y su cabeza no hace el ejercicio de pensar lo que se ha podido dejar previamente, ¿vale? Y como veis aquí, simplemente el gasto en los alrededores del pabellón estaban dando 120 euros promedio y dentro del pabellón 60 euros promedio, ¿vale? Esto, tener en cuenta que es a lo largo de un fin de semana, ¿vale? No penséis que en un único día la gente se ha dejado casi 150 euros en comida y bebida, ¿vale? Es a lo largo de todo un fin de semana. Y como veis, bueno, pues ya se ven diferencias entre los residentes, que sería la barra de arriba, el total visitantes, que sería al final un promedio, y luego la gente de cada una de las provincias, que como os decía en este caso, es un caso muy claro de las provincias de las diferentes aficiones que vienen a un evento como la final de la Copa del Rey, ¿no? Luego preguntamos, ¿cuánto dinero crees que se gastará en total en, pues lo que os decía, en merchandising o en transporte de ida y vuelta al pabellón? Bueno, pues aquí estamos viendo en merchandising en torno a 67 euros. Al final ya sabéis el coste que tienen, por ejemplo, las camisetas, las bufandas en eventos de este nivel, ¿no? Y el gasto medio en transporte de ida y vuelta al pabellón, pues unos 40 euros, ¿no? Que esto puede ser tanto taxis como autobuses, metro, cualquier medio de transporte, ¿no? Aparte del transporte de ida y vuelta al pabellón, preguntamos por el gasto que se ha dejado en el viaje, ¿no? Aquí, obviamente, los residentes sale a cero la barra y vemos que estamos hablando de un valor promedio de 150 euros. Claro, a la hora de calcular el gasto en transporte del viaje, nosotros cuando hacemos el cálculo del impacto económico, solo tenemos en cuenta el 50% del gasto del transporte en viaje, ¿vale? Porque entendemos que el otro 50% debería ser asociado o debería de ir imputado a la ciudad de proveniencia de donde venga la gente, ¿vale? Y luego en la parte de alojamiento, pues lo mismo, los residentes salen a cero y el gasto medio sale 270 euros, ¿vale? Y luego, comidas y bebidas, porque hemos preguntado por tanto comida y bebida en los alrededores del pabellón y comida y bebida dentro del pabellón, pero la gente también tiene que desayunar, igual ha ido el día antes y ha tenido que cenar, el día después come antes de salir, bueno, pues lo mismo, son unas partidas de gasto que hay que tener en cuenta. Aquí vemos 239 euros en comida y 95 euros en bebida, ¿no? Lo que os decía, esto, si no lo preguntásemos desagregado por todas estas partidas, el gasto seguramente fuese menor, el gasto que nos diría en total de lo que se han dejado durante un fin de semana, ¿no? Y luego lo último, la parte de compras, pues aquí como veis directamente a los residentes ni se lo preguntamos porque sería muy difícil diferenciar si ese gasto en compras lo ha hecho realmente a raíz del evento, por eso ya preguntábamos la parte del merchandising, o si ha realizado compras porque, bueno, pues porque es una persona, un ciudadano de esa zona, ¿no? En cambio, a todos los asistentes que han venido específicamente a ver el evento, sí que tiene sentido imputarle ese gasto en compras, ¿no? Aquí compras puede ser de todo tipo, puede ser que alguien ha tenido que ir a la farmacia, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y toda la parte de actividades culturales. Al final, los eventos deportivos normalmente suelen tener un impacto muy fuerte en las actividades culturales que se producen en esa zona, ¿no? Ya la gente aprovecha, ya que viajo, voy a una ciudad en concreto a ver esto, ostras, pues aprovecho y voy a ver pues este museo, esta visita o lo que sea, ¿no? Entonces aquí, como vemos, pues lo mismo, la parte de residentes sale a cero y, bueno, pues gente como, no sé, aquí destacar, por ejemplo, la partida de Barcelona o de Tenerife, que el gasto se dispara frente a otras comunidades, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que gente que venga de las islas pues diga, ostras, aprovecho el viaje, igual viene más tiempo, igual aprovecha porque le costará más volver a esa ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, al final, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? El gasto promedio de los asistentes viene marcado de una manera muy clara por la procedencia, porque afecta tanto al medio de transporte como a la lejanía. Y es por eso que es importante diferenciar tanto los residentes en la provincia como los que vienen de fuera de la provincia, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería el gasto promedio entre los residentes y los visitantes. Como veis, la diferencia es abismal. Hay 209 euros de gasto promedio entre los residentes frente a los 1.300 de los visitantes, ¿vale? Y es que la diferencia es así, es abismal. Vamos, ya os... Esa encuesta, ¿cómo se la hacéis llegar a los participantes? Vale, ahora vamos a ver el bloque, pero hacemos tanto encuestas personales durante el evento como encuestas telefónicas a posteriori, ¿vale? Para calcular el gasto económico solemos utilizar las encuestas personales durante el evento.
un poco siempre con esa finalidad, que la gente tenga la memoria reciente del gasto que ha incurrido, ¿no? Si tú luego le llamas pasadas 2 o 3 días, pues ya la persona ya no se acuerda de que el viernes se cogió un taxi o lo que sea, y entonces el gasto al final, bueno, siempre puede ver el extracto bancario, ¿no? Pero en una encuesta tanto telefónica como digital suele ser un gasto inferior al que le estás haciendo en el momento, ¿no? De hecho, nosotros preguntamos, cuando se está produciendo el evento, preguntamos cuánto gasto lleva a día de hoy para tener un poco la estimación diaria de lo que se está gastando y qué previsión de gasto piensa tener a lo largo del evento si dura más de un día. ¿Vale? Y otra preguntilla. Sí. En un evento a nivel local, pongamos 400 participantes, para tener una potencia estadística relevante de un 80%, por ejemplo, ¿cuánta N habría que tener en esa encuesta? O sea, ¿cuánta gente tendría que rellenar la encuesta para tener datos que luego puedan ser significativos al extrapolarlo a todos los participantes? Vale, hay unas fórmulas que son unas calculadoras de cálculo de error muestral, que pones en Google cálculo de error muestral, luego si quieres vemos alguna página, y tú pones el universo de referencia, que serían los 400 asistentes, y el número de entrevistas o encuestas que necesitas para que el error muestral no se dispare. Nosotros solemos trabajar con un error de muestral del 10% inferior, siempre con una veracidad del 90%. Cuanto más grande es el universo de referencia, más pequeña es la muestra en proporción. Es decir, si tú tienes un universo de referencia de 100.000, imagínate, Primavera Sound, por ejemplo, que van 200 y pico mil asistentes. Si con 400 encuestas tendríamos suficiente. Pero en cambio, si tú tienes un universo de referencia de 400, no puedes llevarte la misma proporción, no puedes decir, bueno, pues con 10 me vale, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos cálculos estadísticos, eso se hace. Pero nosotros intentamos trabajar siempre con muestras superiores de 100. No nos gusta trabajar con una muestra inferior a 100, independientemente luego ya del universo de referencia, ¿vale? Al final, bueno, siempre puedes haber cogido un grupo específico que tiene una experiencia concreta frente a otro. Pero bueno, ya te digo, hay unas tablas estadísticas, eso se mete un valor y te saca un cálculo. Vale, gracias. Nada. Disculpa, ¿qué herramientas utilizaríais para inducir ese universo de referencia? Es decir, la asistencia total al evento. Bueno, si te he entendido bien la pregunta, la asistencia total al evento nos lo dice la organización, tiene una estimación de cuánta gente va a venir. Hay que ver el tipo de evento, pero normalmente eventos donde hay ticketing, tú ya te haces una idea del ticketing. Si hay participantes, has vendido inscripciones al evento, entonces con eso más o menos te puedes hacer una estimación de la referencia que va a venir a una ciudad. No sé si va por ahí la pregunta. Sí. En el caso de un estadio cerrado, como puede ser muy fácil calcular el número de asistentes, ¿qué pasa cuando organizas como un rally, que en mi caso, o una vuelta ciclista? ¿Cómo puedes decir, bueno, cuántos han asistido a ver el evento? Puesto que no hay ticket, no hay... Claro, pues mira, buena pregunta. La verdad que nunca he trabajado en un caso así de asistencia abierta. Pues, a ver, la solución, pero que es muy costosa, ahora mismo no se me ocurre otra, sería hacer encuestas telefónicas a la gente de la ciudad, para, no sé qué capacidad de atracción tiene un evento de esas características para que venga gente de fuera, ¿no? Que seguro que la tiene. Pero una solución sería hacer encuestas aleatorias a hogares de la ciudad para preguntarles si alguien ha acudido a un evento de este tipo, ¿no? En una vuelta ciclista yo entiendo que es gente muy local. Entonces, quiero pensar que con eso esa solución valdría. En el caso de un rally, no sé. En el caso de un rally hay un componente local normalmente cercano al tramo cronometrado, más allá del evento que se hace en salida y llegada, pero también hay un flujo de personas aficionadas de otras provincias que acompañan incluso a los participantes. Que vienen de fuera, ¿no? Algo que se me ocurre que podría ser una solución también sería, si tenéis una página web o un sitio donde se cuelga información del evento, a la base de datos que podáis tener, hacer una encuesta y preguntar, ¿tienes pensado asistir?
y ahí, bueno, pues hacer quizá un ejercicio de cuánta gente podría venir de fuera, algo así. Habría que verlo, la verdad que nunca me había visto en una situación así. Bueno, luego si no en el descanso lo hablamos y le damos una vuelta. Bueno, pues aquí os pongo unos ejemplos de cómo se puede calcular los gastos directos de los asistentes, ¿no? Opciones que nosotros trabajamos: encuestas presenciales, encuestas online o telefónicas, o estimación, por ejemplo, una cosa que hemos hablado antes, a partir de partidas del gasto publicadas en el INE, ¿no? Al final las encuestas es un tema que cuesta dinero, las presenciales sobre todo. Entonces, si en un momento dado no se pudiese disponer de presupuesto para hacer un estudio de estas características, que incluso también se podría contemplar hacer encuestas con voluntarios, aunque no es lo ideal, porque al final es gente que no tiene el conocimiento técnico que puede tener un instituto de investigación, se podría hacer un poco ese trabajo de investigación para ver cuál es el gasto promedio de alguien que viene a la provincia en un plan de ocio y de turismo, y hacer un poco esa estimación de, ostras, pues el gasto diario promedio de alguien que viene es de X. Ya os digo, el Instituto Nacional de Estadística da datos tanto de gasto en alimentación como en alojamiento, lo da desagregado, y se podría hacer un poco una estimación, ¿vale? Pros y contras de las encuestas personales. Bueno, las encuestas personales al final dan muchas garantías en cuanto a la veracidad de la respuesta, sobre todo frente a encuestas digitales. No sé si vosotros habéis hecho encuestas online, pero por lo general tú puedes recibir una encuesta porque formas parte de una base de datos, pero los institutos que trabajan con encuestas online suelen tener como un panel de gente que está suscrita para recibir encuestas y a cambio reciben unos incentivos. Estos paneles aplican ya muchas acciones para intentar eliminar a todos esos panelistas que contestan sin prestar atención, ¿no? Pero al final es verdad que tú estás haciendo una encuesta online y cuando llevas ya X minutos, bueno, pues tienes cierta tendencia a marcar un poco por inercia, ¿no? Luego la parte de que te ofrece mayor capacidad de sugerir, ¿no? Que es un poco la importancia esta que hemos estado hablando, de recordarle a la gente cuánto está gastándose en un evento al que ha asistido, y luego la parte de la memoria reciente que hemos hablado antes, ¿no? No es lo mismo preguntarle a alguien pasado el evento, porque una encuesta online lo lógico sería enviarla una vez que ha terminado el evento, ya tienes una base de datos completa, la gente ha vuelto a su casa o a su ciudad de origen, y al día siguiente es cuando tú ya le mandas la encuesta, entonces ahí pierdes esa parte de memoria reciente. Contras, a cambio, el coste que tiene por entrevista, ¿vale? Las encuestas personales son caras, la relación coste-entrevista, porque hay que mandar a alguien allí a hacer la entrevista, al final es el coste de un trabajador. Te da menos tiempo y entonces el tamaño muestral es menor, a diferencia de que si tú haces una encuesta online y se la mandas a una base de datos de 1000 personas, por ejemplo. Y luego, si haces encuestas telefónicas, el post-evento, que sería un poco la similitud de la encuesta personal, pues también tendrías esa pérdida de recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, buenas prácticas a la hora de hacer encuestas. Esto es muy importante. Ya no solo para el impacto económico, no sé el resto de compañeros que van a dar el curso si van a entrar también en la parte de encuestas, pero al menos nosotros, cuando hacemos la parte del impacto social que tiene el evento, también utilizamos información que recogemos a partir de las encuestas, ¿no? Entonces, realizar encuestas básicamente es muy importante a la hora de hacer un estudio, un análisis del impacto económico y social que tiene un evento deportivo. Entonces, aquí os quería dejar una serie de buenas prácticas a la hora de hacer encuestas. La principal es que haya un cuestionario bien estructurado, ¿vale? Que tenga un flujo ordenado. Siempre cuando alguien trabaje o tenga que revisar un cuestionario, poneros en la piel del que lo contesta, ¿vale? Que el flujo de las preguntas tenga sentido, que siempre intentamos ir de lo más general a lo más concreto, que la duración del cuestionario no sea superior a 5 o 7 minutos, ¿vale? La experiencia nos dice que los cuestionarios de más de 5 minutos, las tasas de abandono ya se empiezan a disparar, la gente ya le cuesta mucho hacer cuestionarios más largos. Intentar trabajar lo máximo posible preguntas con las respuestas codificadas. Esto significa que tú, cuando le preguntas a alguien por qué motivo has venido a este evento deportivo, por ejemplo, en vez de dejárselo como una pregunta abierta y que él tenga que pensar, darle opciones de respuesta, ¿vale? Entonces ahí es importante también hacer ese ejercicio y pensar qué preguntas le podemos hacer a la persona. En la misma línea, evitar
hacer más de una o dos preguntas abiertas, pues por esto que os digo, ¿no? Porque a la gente normalmente cuando le dejas un campo abierto le cuesta mucho contestar. Esto sobre todo ocurre en las encuestas online. En las personales no tanto, porque al final en las personales, como la persona lo suele hacer de viva voz y es el encuestador el que se encarga de codificar, es más fácil. Pero en las preguntas online intentaré evitar que haya más de una o dos preguntas abiertas, ¿vale? Y sobre todo si las hay, que las haya ya al final y que la gente que conteste sepa que es al final. Aquí estoy pensando en la típica pregunta de ¿qué cosas mejorarías para la próxima edición? O ¿qué es lo que más te ha gustado, ¿no? Bueno, pues hagamos una o dos y al final cuando ya la gente diga, venga, ya el último esfuerzo y ya termina, ¿no? Si las metemos a mitad del cuestionario es muy posible que la gente abandone. ¿Vale? De hecho, nosotros, esto es curioso, trabajamos con un software que te permite hacer encuestas y ese software te va mostrando la tasa de abandono de una pregunta a otra, ¿no? Entonces, bueno, pues igual de una pregunta a otra la tasa de abandono suele estar entre el 2 y el 7%, metes una pregunta abierta y se dispara a un 12, a un 15%, ¿vale? Es tremendo. La pregunta que te plantea valorar, por ejemplo, del 1 al 5, y la pregunta que te genera otro código que es malo, bueno, muy bueno. Sí. ¿Tú cuál crees de esas dos preguntas tiene más eficacia? ¿La que normalmente te indica que puntúes del 1 al 5 o la que te genera, digamos, una graduación a partir de referencias de bueno, malo, suficiente, insuficiente? Sí, a ver, cuando utilizas una escala del 1 al 5, dejas a interpretación del que pregunta, aunque digas que el 1 es poco y el 5 es mucho, pero el que responde no sabe si es poco satisfecho, poco útil, dejas un poco ese lugar a la interpretación. Entonces, depende de cómo formules la pregunta. Si tú dices, oye, ¿cómo de satisfecho estás con este evento? Donde el 1 es poco y el 5 es mucho, no hay lugar a dudas. O sea, es como verbalices la pregunta y luego las respuestas, te da igual utilizar una solución que otra, ¿vale? Si, en cambio, si preguntas cómo valoras este evento, donde 1 es muy poco satisfecho y 5 es muy satisfecho, pues ya está, o sea, es lo mismo, ¿vale? Es un tema de no dejar a interpretación del que responde el tema de la respuesta, porque si no, lo que para ti puede ser una cosa, para otro puede ser otra. Entonces, cuanto más claro quede, mejor, pero en general es indiferente eso. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte. Bueno, pues nada, un poco el resumen con la parte de las encuestas. Lo que os decía antes, es importante tener en cuenta todas estas consideraciones que vamos a ver a la hora de hacer esa extrapolación, ¿no? Porque bueno, no estamos dejando de recolectar información de una muestra que debemos de intentar que sea lo más representativa posible de la gente que ha asistido al evento. Es decir, si vemos de repente que tenemos una muestra muy alta entre el público femenino sobre el masculino, por ejemplo, que no se refleja con la realidad de la asistencia que nosotros estamos viendo, pues bueno, igual habría que intentar hacer algún tipo de equilibrio, o entre el público joven frente al adulto, al revés, etcétera, ¿no? Hay que tener muy clara la diferencia entre residentes y no residentes. No podemos caer en el error de hacer un cálculo medio entre todos los asistentes y aplicárselo a todos los que han venido, porque ya hemos visto que la disparidad entre residentes y no residentes del gasto es bestial. Y como os decía, al final este tipo de estudios que hacemos es para sacar la mayor información posible del gasto que ha ejecutado la gente que ha venido a ver un evento o a participar en un evento. Entonces, cuanto mayor sea la sugerencia, mejor. Si son encuestas personales es más fácil, porque el encuestador cuando se le da el briefing se le hace consciente de esto. Y si tuviesen que ser encuestas online, que haya la mayor información posible en el cuestionario, ¿vale? A la hora de preguntar. Vale, pues bueno, ya hemos visto toda la parte de gastos directos, ahora vamos a ver la parte del impacto indirecto, ¿vale? Los gastos directos que hemos estado viendo, hago un pequeño resumen, era los gastos de la organización, los gastos de los patrocinadores y colaboradores y los gastos de los asistentes, ¿vale? Aquí no he contemplado una cosa que he mencionado antes, que eran los gastos, por ejemplo, de los medios acreditados. Suele ser raro que haya una cantidad de medios acreditados muy alta como para que sea una partida a considerar. Pero bueno, que si hubiese un volumen importante de un colectivo, ya sea medios acreditados o otro tipo de gente, no sé, gente que venga de fuera porque son embajadores de alguna cuestión en concreto, bueno, si es una partida importante habría que tenerlo en cuenta, ¿vale?
Y lo que vamos a ver ahora es toda la parte de las partidas de los gastos indirectos, ¿vale? Donde aquí vamos a ver tanto la evaluación del efecto externo contingente y la evaluación del impacto mediático, ¿vale? Vamos a empezar con la parte del impacto mediático, que aquí no quiero entrar mucho en detalle, porque luego tenemos un bloque específico que lo va a dar mi compañero Juan Draper sobre cómo se mide el impacto mediático. Yo simplemente voy a hacer una serie de puntualizaciones, que la dimensión mediática es un factor clave en un evento, puesto que al final no deja de ser la dimensión que permite medir toda la exposición mediática que tiene una ciudad o una región que es la sede que organiza ese evento, ¿no? Entonces, toda esta presencia de marca genera valor y al final el aparecer a raíz de un evento, si no se hubiese producido ese evento y que hubiésemos querido obtener esa misma exposición en medios de comunicación, hubiésemos tenido que incurrir en un gasto, ya sea en agencias de comunicación con otro tipo de acciones o a través de publicidad pagada, ¿vale? Por eso todo el ejercicio económico que luego os contará Juan, hacemos esa conversión al valor publicitario equivalente, que no deja de ser más que eso, de oye, yo he aparecido en una página de un periódico de manera orgánica a raíz de la organización del evento. Si hubiese querido aparecer en la página de este periódico me hubiese costado X dinero de publicidad, ¿vale? Entonces, toda esta cobertura mediática no solo favorece a la imagen de marca de la sede organizadora y del promotor del evento, sino también a todos los patrocinadores y sponsors que forman parte del evento, ¿vale? Entonces aquí hay que intentar trabajar muy bien la dimensión mediática, porque eso va a favorecer, bueno, pues que los sponsors estén más contentos, porque tengan más visibilidad, que la gente vea que ese evento tiene relevancia y al final, a la larga, va a contribuir al beneficio del evento, ¿vale? Y un poco con lo que nos anticipaban antes, os he querido traer el ejemplo de uno que tenéis aquí en Almería y que organizamos nosotros, que es la Titan de Almería. Para los que no lo conozcan, la Titan Desert de Almería es una prueba de mountain bike por etapas. El origen es una carrera que organizamos desde hace 15 años, 17 me parece ya llevamos, en Marruecos. Está considerada como una de las carreras por etapas de mountain bike más duras del mundo. Se suele hacer la similitud de que es como el Dakar de las bicis, ¿vale? Y a raíz de la pandemia que tuvo lugar en 2020, que no se pudo celebrar el evento allí, poco más de un mes se encontró la opción de organizar este evento en el desierto de Tabernas, en la provincia de Almería, ¿no? La verdad que fue un éxito para todos. Primero porque se salvó la edición de toda la gente que estaba apuntada, que tenía unas ganas locas, y luego la gente que en un primer momento podía pensar, ostras, en vez de estar rodando por las desiertas del Sáhara, o sea, por las dunas del Sáhara, me voy a ir a Almería, que bueno, pues igual no lo conocen, pero puede ser típica percepción de lo tengo cerca y no tiene ese componente exótico como puede tener el desierto africano. Luego la realidad es que a la gente le encantó y de hecho fue la edición que mayor valoración positiva hemos tenido de todos los años de la Titan Desert, ¿no? Entonces fue tanto en la buena acogida que tuvo que, bueno, gracias al apoyo de las instituciones y de los patrocinadores la hemos mantenido. El año pasado celebramos la primera edición oficial de la Titan Desert de Almería, porque la de 2020 realmente era la de Marruecos, pero como desplazada a Almería. Y este año repetiremos, ¿vale? La vamos a organizar, si no me equivoco, el 3 de octubre. Entonces, bueno, os pongo un vídeo para que la veáis. El 7, ¿no? Tengo muchas fechas en la cabeza de eventos ya, uno baila. No sé si se escuchará el audio, espero que sí, porque gana mucho el vídeo. ¡Vamos, titanes! Yeah!
Bueno, pues ahí lo tenéis. La verdad que es un evento impresionante. Yo acabo de llegar hace apenas un mes del de Marruecos y la verdad que, ya os digo, el de Almería no tiene nada que envidiar y la gente lo vive con la misma pasión y que la edición de Marruecos. Entonces, bueno, os voy a traer un poco el impacto mediático que ha tenido un evento como la Titan Desert de Almería. Tuvo 24 emisiones tanto en TV3 como en Teledeporte, que acumularon 208.000 espectadores de media y un tiempo en pantalla de 6 horas y 47 minutos. Es una barbaridad eso, ¿vale? Al final, el valor económico que le otorgamos a la prueba, que esto es importante tenerlo en cuenta, es de 32.000 euros. Nosotros luego, cuando hacemos el retorno para una marca en concreto, de un sponsor cuando nos lo pide, claro, no le podemos asignar los 32.000 euros de retorno, porque los 32.000 euros vienen de las 6 horas de exposición y la realidad es que la marca no ha estado presente durante las 6 horas, ¿no? No es lo mismo ser una marca que estás en el title, ¿no? Luego lo comentaré, la importancia de hacerte con una posición como es el title sponsor, como el caso que tienen en esta prueba tanto Almería como Skoda, que te garantiza o te maximiza la visibilidad, ¿no? Tanto a nivel de menciones como de apariciones en el logo, etcétera. Luego, en la parte de informativos, la Titan apareció en 11 noticias. Estos son informativos de televisión que acumularon 3 millones de audiencia acumulada, 9 minutos en pantalla, es una barbaridad, y 86.000 euros, ¿vale? Lo mismo, aquí aparecer en informativos de televisión es difícil, bueno, a nivel publicitario es imposible, obviamente, entonces la única manera de aparecer es de manera orgánica. Claro, en espacios como Televisión Española, donde la publicidad está prohibida, hacerte un hueco ahí a raíz de que apareces porque estás acogiendo o eres patrocinador de un evento deportivo, bueno, pues es una oportunidad única, ¿no? Y tiene un valor que muchas veces simplemente ese retorno económico es un retorno económico de lo que costaría un spot publicitario que dejan fuera muchísimos intangibles, como puede ser, bueno, pues el asociarte a un evento con unas características de superación, trabajo en equipo, esfuerzo, ¿no? Todos esos valores que conocemos que van ligados al deporte, ¿no? En la parte de prensa, la Titan apareció en 57 noticias, que han sumado 2 millones, casi 3 millones de lectores y un retorno de 130.000 euros, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, un poco el ranking de los medios que se han hecho eco de, bueno, obviamente mucho medio regional, pero luego ya vemos Mundo Deportivo, por ejemplo, Bike, medios especializados, el Heraldo de Jaén, el Diario de Jaén, perdón, o AS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, bueno, pues para lo mismo, tanto para una marca como para una ciudad, tener visibilidad en medios en los que no son los medios regionales, pues tiene una relevancia tremenda. En la parte de prensa online hablamos de 234 noticias, que es una barbaridad, que suman 86 millones de lectores y 1.300.000 euros, ¿vale? Lo mismo aquí, mucha presencia en medios especializados deportivos como Solo Bici, Medio Deportivo, agencias como Europa Press. Sabéis que las agencias aquí tienen un ejercicio de divulgación tremendo, porque ellos son los que mandan los teletipos de los que luego se hacen eco muchos portales. Aquí vuelvo a insistir en esa importancia de tener esa posición de title sponsor que te permite que en un teletipo muy breve, como suele ser el que mandan las agencias, no sé, por ejemplo, pues Connie Loser ha sido el ganador de la 4ª etapa, un ejemplo, ¿no? y un párrafo breve, ¿no? Bueno, pues el estar tú en la posición del nombre de la prueba te garantiza, entre comillas, porque para los que sepáis de cómo funcionan los medios de comunicación, los medios de comunicación nunca te garantizan la visibilidad y menos a las marcas, ¿vale? Entonces es importante porque maximizas la posibilidad de aparecer. Aparecer, por ejemplo, en medios como La Vanguardia, ¿no? O de Almería, ¿vale? En el caso de radio detectamos 2 noticias, seguro que hubo muchas más. Luego el seguimiento y el tracking en radio es muy complicado porque por la parte de medios es muy difícil de seguir, pero bueno, identificamos 2 noticias, tanto en SER como en Onda Cero, que sumaron 226.000 oyentes y unos 85.000 euros de retorno. Y luego también tenemos en cuenta toda la presencia en redes sociales, al menos en nuestros canales orgánicos, porque no deja de ser también una ventana más de exposición hacia los demás, y un bloque que, como todos sabemos, cada vez está cobrando más importancia. La gente cada vez se informa más por redes sociales y menos por medios. Estamos viviendo ese traspaso
¿no? Tanto en términos de audiencia como de visibilidad. Entonces, bueno, en la parte de Instagram teníamos en su día 5.000 y pico seguidores, esto no para de crecer, creo que estamos cerca de los 7.000 ya. Habíamos publicado 49 posts, 395 stories que generan 2 millones de impresiones y 30.000 interacciones. Sobre todo las interacciones, ya sabéis cómo funciona esto, pero siempre positivas, ¿no? Y casi 7.000 euros de retorno. En Facebook lo mismo, 1.700 seguidores, 78 posts, 1,5 millones de impresiones, que de otra manera para una marca o para una ciudad no le costaría mucho alcanzar, y el retorno que valoramos, ¿no? YouTube también, trabajamos un canal de YouTube. Aquí YouTube cuesta más si no tienes un trabajo constante de generar contenido. Y ya está, es que no querría alargarme mucho más porque si no nos vamos a quedar. A ver si ayuda un poco a que vosotros también os veáis reflejados con alguna cosa en concreto y hacer alguna pregunta. Lo retomamos desde aquí. Lo que hemos hablado era que el impacto económico de un evento lo calculamos a partir de una serie de partidas, que los eventos, o sea, las partidas del impacto directo que hemos estado hablando, que eran los gastos de la organización, un pequeño repaso de donde habíamos dejado, ¿vale? Gastos de patrocinadores y colaboradores y el gasto directo de los asistentes. Y luego lo que vamos a ver, que es donde habíamos empezado, era el impacto de los valores indirectos, ¿no? Donde habíamos estado viendo ya toda la parte del impacto mediático, la importancia que tiene también para la partida final que vamos a ver, ¿no? Paso rápidamente la parte del impacto mediático, el caso que habíamos estado viendo de la Titan de Almería, y nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Entonces la segunda partida del impacto indirecto es lo que llamamos del valor contingente, ¿vale? El valor contingente, para los que no lo conozcáis, es una valoración que se hace, es un ejercicio teórico que consiste en valorar a través de un mercado ficticio el valor económico hipotético que le da la ciudadanía de una ciudad al evento deportivo que se produce dentro de esa ciudad, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues a través de una pregunta tan sencilla como ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para que este evento deportivo se volviera a celebrar en esta ciudad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si hiciésemos esta pregunta de manera genérica a todos los asistentes al evento, por la experiencia que tenemos, que lo hacemos, el valor percibido por el que la gente estaría dispuesta a pagar es muy alto, ¿vale? Al final, pones un poco en la situación, tú acabas de estar disfrutando de un evento deportivo, lo lógico es que lo hayas pasado bien, lo hayas disfrutado, entonces, bueno, te das un poco el hype disparado y estés dispuesto a pagar un coste bastante alto que si le preguntases a alguien que no haya estado dentro del evento, ¿vale? Entonces, la manera más ajustada de hacer este cálculo es preguntándole a la gente que vive en la ciudad pero que no ha asistido al evento, aunque potencialmente podría estar interesado, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues a través de encuestas telefónicas, ¿vale? No hay otra manera, que es la manera de conseguir el mayor muestreo y la capacidad de conseguir la opinión de gente que viva dentro de una ciudad. Se le pregunta si ha sido consciente de que se ha celebrado este evento, si ha sido consciente o no, y si no se ha sido consciente se le explica, y se le pregunta cuánto estaría dispuesto a pagar para que se celebrara de nuevo. Y ese valor percibido, lo que hacemos es aplicárselo a toda la gente potencial que vive en esa región que estaría dispuesta a acudir a un evento de esas características, ¿vale? Esa información es muy difícil de conseguir. Nosotros, como agencia especializada, disponemos una serie de fuentes de mercado, entre ellas un estudio que tiene más de 10.000 encuestas de muestra, que lo hacemos de forma anual en España, donde tenemos información detallada de la población, de toda la gente a la que entrevistamos, y sabemos cuáles son sus intereses, qué actividades realizan, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de ahí somos capaces de saber en una región en concreto cuánta gente hay interesada en un territorio en concreto, como puede ser la música, la cultura, el deporte, dentro del deporte el fútbol, baloncesto, ciclismo, lo que sea, y una vez que sepamos cuál es su territorio de interés, somos capaces de conocer si es una persona que simplemente se interesa, es una persona que empatiza y accede a los eventos, que consume contenido, etcétera, ¿vale? Entonces, es con esa información con la que calculamos el valor contingente.
Aquí os enseño un ejercicio práctico, ¿vale? Esto es los resultados de encuestas que lanzamos. Como veis, aquí preguntamos cuánto estarías dispuesto a pagar y en la columna de la derecha veis el porcentaje de gente que estaría dispuesto a pagar esa cantidad. Como veis, el 36% de la gente estaría dispuesta a no pagar nada porque se celebrara un evento, el 26% de 1 a 20 euros, así lo vais viendo, ¿vale? Hasta, un 3% que estaría dispuesto a pagar más de 300 euros, que es casi algo simbólico, ¿vale? Hacemos un precio ponderado por persona y nos sale 38 euros de media, ¿vale? Este caso concreto es una final de baloncesto de un fin de semana que, como os he dicho, ¿vale? Que es un caso, como os he comentado antes, estamos hablando de uno de los mejores eventos deportivos que se celebran en nuestro país, ¿vale? Para que veáis el valor percibido de la ciudadanía, que no es la que ha ido al evento, sino gente que vive en la ciudad que es consciente de que ha ocurrido ese evento, estaría dispuesta a pagar 38 euros por todos los beneficios intrínsecos que entiende que tiene un evento de este estilo, ¿no? Entonces, luego la fila que veis ahí, la de los usuarios afines, es ese porcentaje de gente que nosotros, con nuestro estudio, sabemos que vive en esa región, le interesa ese territorio en concreto y es potencial de asistir y de acudir a este evento, ¿vale? Nos salía un 9% en este caso. El dato no es real, que lo sepáis, lo he cambiado por un tema de privacidad de datos. Entonces, básicamente lo que hacemos es, aplicamos los 38 euros al porcentaje de la población que estaría dispuesto a pagar y nos daría ese valor del valor contingente que tiene un evento deportivo para la ciudadanía, ¿vale? Y esto es una partida más, al final, de las que vamos a meter en toda esa valoración, o sea, ese cálculo del impacto económico junto con el impacto mediático que hemos visto antes y los valores directos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Al final, en esta diapositiva, vemos resumido todo lo que hemos estado viendo antes. El total imputable a la ciudad, que son los gastos de la organización. Acordaros de que aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que imputar los gastos que realmente tengan que ver, o sea, se hayan producido dentro de la ciudad o de la región donde se organiza el evento. No podemos estar imputando gastos que no se han producido dentro de esa ciudad. Los gastos de asistentes y medios acreditados. Aquí lo mismo con el tema de los desplazamientos de los asistentes que vienen de otra región. Solo aplicamos la parte proporcional que correspondería a la ciudad en la que estamos haciendo el estudio. Los gastos de los sponsors y colaboradores igual. La parte del valor mediático, donde aquí es importante también tener en cuenta que deberíamos de ser capaces de diferenciar el valor mediático que genera un evento de por sí y el valor económico que se le puede atribuir a la ciudad sede, ¿vale? Esto luego en el bloque que contará Juan por la tarde se explicará cómo somos capaces de hacer esa separación de qué atribución le damos a una marca o a un title o a un nombre en concreto, a una presencia en concreto, y luego el valor contingente, que es lo que hemos estado hablando. Al final, todo eso, toda la suma de todas esas partidas es lo que nos da los valores imputables, ¿vale? Que todos esos valores imputables, luego, es lo que os decía, tiene una repercusión en los agregados macroeconómicos, ¿vale? Aquí entro, no sé si aquí tenéis alguna duda, por si antes de pasar a este bloque. Venga, pues sigo. Este bloque es un poco más denso, ¿vale? Es un bloque que es importante que conozcáis, un bloque más teórico, más técnico a nivel económico, pero para eventos de gran calado y con una dimensión muy grande es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el impacto que tiene un evento deportivo en los agregados macroeconómicos de una región? Pues lo hacemos a través de un sistema que se llama de tablas input-output, que consiste en determinar aquellos valores macroeconómicos y el impacto total que tiene un evento en esos valores, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? A través de unas tablas, que ahora os enseño un ejemplo. Esto fue el impulsor de este modelo, fue Wassym Leontiev, no sé si alguna ha estudiado económicas, pero le sonará, fue Premio Nobel de Economía, y lo que hizo fue desarrollar una matriz que se llama matriz inversa, que básicamente lo que hace es, con todos estos agregados económicos, identifica o define o extrae unos multiplicadores que son los que nos permite, a partir de una actividad, calcular el efecto económico que tiene en ese agregado en concreto, ¿vale? Los agregados en concreto son los que hemos visto antes, tanto el valor añadido bruto como los valores de producción, etcétera, ¿vale? Esto es un ejemplo de una tabla input-output, ¿vale? Todas estas tablas se pueden encontrar en los institutos de estadística autonómicos, ¿vale?
Los institutos estadísticos autonómicos van haciendo estudios progresivamente y las publican en sus portales periódicamente, no obligatoriamente todos los años, pero cada 3-4 años los actualizan, ¿vale? Suelen ser tablas mucho más amplias, de hasta 12 columnas, 16 columnas más, con más partidas, y luego hay unas versiones más reducidas en las que agrupan en diferentes ramas de actividad, pues toda la actividad económica de una región, y de ahí es donde veis, pues por ejemplo, la producción agrícola, que viene de la suma de los productos agropesqueros, productos industriales, etcétera, y al final lo que veis en la fila de abajo es el total de la producción por partida, ¿vale? A partir de ahí se obtienen los multiplicadores que os comentaba antes, ¿vale? Con la matriz inversa de Leontief, que son para cada una de esas ramas de actividad un multiplicador en concreto, ¿vale? El 1,13, el 2,01, etcétera, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir, con todo el cálculo que hemos estado haciendo obtener la repercusión que genera un evento deportivo de gran magnitud en los agregados macroeconómicos, ¿vale? Como veis, esto es el resumen gráfico de lo que estamos hablando, ¿no? Los gastos de organización, los de los asistentes y los de patrocinadores, los aplicamos a esas tablas inputs-output, que lo que nos va a permitir es obtener el impacto sobre la producción. Esto lo hacemos a través del multiplicador concreto que se obtiene en la matriz del Leontief, ¿vale? No me voy a meter mucho aquí a nivel técnico. El valor añadido bruto, el Producto Interior Bruto, incluso somos capaces de identificar qué impacto tiene para la generación de empleo de una región la realización de un evento deportivo, ¿vale? Esto es una tabla al uso con datos también ficticios, pero donde veis cómo se llevaría a cabo un ejercicio de este estilo, ¿no? Se suman tanto los gastos de organización, asistentes y sponsors y nos da el total de las partidas de los ingresos directos que hemos estado comentando. A partir de aquí, para entender qué impacto tiene sobre la producción equivalente, utilizamos el multiplicador en cuestión y nos da el importe, ¿vale? Lo mismo con el PIB, lo mismo con el valor añadido bruto y lo mismo con el empleo, ¿vale? Aquí lo veis en este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta el multiplicador y los ingresos medios, se estima que un evento de estas características ha aportado 61 puestos de trabajo, ¿vale? Y lo mismo hacemos con la parte de la repercusión en la hacienda pública. Para la parte de la repercusión en la hacienda pública, además de todos los multiplicadores que hemos estado viendo en los agregados macroeconómicos, somos capaces de estimar cuánto aporta un evento deportivo para la parte de los ingresos netos sobre los productos, el impuesto de sociedades, las cotizaciones a la seguridad social y al IRPF, ¿vale? Vale, bueno, nada, esto es un resumen final, ¿no? ¿Vale? De cómo aplica todos estos agregados macroeconómicos, y es al final la foto final que obtenemos cuando hacemos un estudio de estas características. Obtenemos la parte de los ingresos directos y la parte de los impuestos inducidos. En esa parte de impuestos inducidos, que serían los indirectos, es donde metemos tanto el contingente y la parte mediática, como hemos visto, como esta parte final de los ingresos a la hacienda pública, ¿vale? Y al final, esta es la información final que nos daría la cifra total del impacto económico que ha generado un evento deportivo en la ciudad sede, ¿vale? Y por último, un último ejercicio que hacemos, que también es un ejercicio teórico, es ver qué aportación tiene el evento deportivo al Producto Interior Bruto de la región, ¿vale? Esto es lo mismo, esto es un ejercicio teórico. A partir de una serie de estudios que se han estado publicando, que cada vez hay más referencias, se estima que la participación de la actividad deportiva al PIB de un país o una región suele estar en torno al 4 o 2%, ¿vale? Según los últimos estudios que se han publicado en la Unión Europea. Entonces, podríamos estimar que un evento colabora en una medida, somos capaces de identificar qué porcentaje del Producto Interior Bruto que viene por la parte del evento deportivo ha generado ese evento, ¿vale? Y esa era la parte más macroeconómica, que no sé si alguien tiene una duda al respecto. Y nada, si os parece, lo que habíamos pensado es, a partir de ahora, comentar un par de casos de éxito, bueno, casos que nosotros conocemos en profundidad. Os explico un poco las peculiaridades de cada uno de esos eventos y os animo a que luego vosotros expongáis alguna situación que conozcáis en concreto y tratemos lo que sea necesario, ¿vale? Vamos a empezar con uno de los últimos eventos que hemos organizado este año, que ha sido el Maratón de Barcelona, que se celebró
si no me equivoco, Juan, ha sido en abril, ¿no? Hace unas semanas. Os pongo un vídeo un poco para que entendáis la dimensión que tiene el evento. Benvinguts a l'edició número 43 de la Zurich Marató Barcelona. Barcelona te va a ayudar, Barcelona te va a animar, Barcelona te va a llevar hasta la meta. Y ahora yo os pregunto, ¿estáis preparados? ¿Are you ready? Pues a por ello, nos vemos en la meta. Race, but it was awesome, it was beautiful. Esto es la vida, tal cual. Te enseña a vivir, a luchar, a disfrutar, a... Córrer a casa és córrer entre la meva gent i és passar-s'ho bé y animar 100%. Definitely the best way to experience Barcelona. La gente, el público empuja, ha sido top de correr en Barcelona. Primera, última aquí en Barcelona. Bueno, pues ya lo habéis visto, se explica mejor un vídeo que de otra manera, ¿vale? Pero bueno, lo que quería poner un poco aquí es las características que tiene un evento deportivo como el Maratón de Barcelona y sobre todo las características específicas de un evento así a la hora de tener en cuenta o de calcular el impacto económico que genera para la ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, es un evento masivo. Las cifras previas a la pandemia, de las que todavía nos estamos recuperando, estábamos hablando de un evento de 15.000, 20.000 corredores, ¿vale? Imaginaros eso, el flujo de gente que supone para una ciudad, que no son solo los corredores, sino toda la gente que acompaña a esos corredores, ¿vale? Que tenemos datos a través de las encuestas, que nos sale un promedio de 1.7 acompañantes por cada uno de los corredores que viene, ¿vale? A eso le tenemos que añadir que el 50% de los corredores, no solo del público, sino de los corredores son internacionales, ¿vale? Imaginaros eso, lo que supone en términos de transporte, alojamiento, etcétera, ¿vale? El Maratón de Barcelona es el maratón con mayor asistencia internacional de largo de los que se organizan en España, ¿vale? Estamos hablando incluso de datos de por encima del 50% antes de la pandemia, ¿vale? Es un evento que al menos requiere de 2 días en la ciudad, porque la salida se produce a las 8 de la mañana y la gente tiene que venir el día antes, ¿vale? Eso implica pues mucho gasto en transporte, mucho gasto en alojamiento. La gente además suele aprovechar y ya no solo se queda una noche, sino que se quedan 2 y pasan el fin de semana, ¿vale? Barcelona es uno de los grandes centros turísticos, ya no solo de Europa, sino del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco en la misma línea, la gente aprovecha, viene para ver otros espectáculos, cualquiera de las ofertas que ofrece la ciudad, que son muchísimas, tanto a nivel de ocio como de gastronomía, ¿vale? Y luego es un evento que cuenta con emisión internacional. Esta edición, por ejemplo, se ha emitido en Eurosport para toda Europa, ¿vale? Eso, en el impacto mediático que tiene el evento, pues tiene una influencia muy importante, ¿vale? El indicador de 1,7 acompañantes por participante, por las encuestas que hacemos. Hacemos encuestas a toda la gente que viene a participar y le preguntamos que si ha venido solo, si ha venido acompañado, con quién ha venido, y bueno, pues ahí al final el dato promedio es que cada uno viene con un acompañante y pico. ¿Y ese dato de 1,7 lo tenéis comparado o relacionado con algún otro evento? Sí, es bastante alto. Es bastante alto, sí, ¿no? Sí. Sí, pero sobre todo porque es público internacional el que viene. Entonces el público internacional suele venir con gente acompañada. Si un evento de carácter más nacional no tiene tanto acompañamiento el participante que viene. En otros casos ese indicador, ¿en qué puede estar? ¿En 1,5? Menos, 1,2, 1,3.
Sí. Pensaba yo que era más alto incluso. Sí, no, por ejemplo, otros eventos que organizamos, marchas cicloturistas, bueno, la gente suele ir con el amigo que también monta, entonces acompañantes como tal que no vayan a disfrutar de la prueba, pues no se suele producir. Depende, ¿no?, de cada caso, pero en general. Vale, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. El equipo que, en este caso no, porque no hay, digamos, mecánicos o etcétera que puedan ir alrededor del piloto, del equipo que compite. Cuando hay esos casos, ¿esas personas se consideran acompañantes o se consideran parte de, digamos, de los que participan? Por ejemplo, en un rally va piloto y copiloto, vale, esos serían participantes propiamente dichos, pero a lo mejor llevan un equipo de asistencia de 4 personas. Claro. Esos los tendríamos en cuenta, pero los tendríamos en cuenta en toda la parte de gastos directos que hemos visto antes de asistentes, los meteríamos ahí como un colectivo aparte. Como hemos hablado antes que en algunos casos están medios acreditados, que son muchos y es un colectivo a tener en cuenta, en ese caso que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con la Titan, tenemos en cuenta todos los asistentes que viajan, o sea, las asistencias mecánicas y de fisioterapia y tal, que viajan con los equipos. No cuentan como acompañantes. Acompañantes cuenta como familiares o amigos que van con los participantes, no de acuerdo. Es casi como staff deportivo, ¿no? Los índices ponderantes los sacáis de la encuesta, me has dicho. Por ejemplo, en este caso era 1,7. Vale, supongo que en todos los eventos al final cogéis y sacáis de las encuestas índices ponderantes. Sí. ¿Podría hacerse la ingeniería inversa, por ejemplo, para casos de eventos abiertos, en el que utilizáramos una tabla, por ejemplo, input-output, donde utilizáramos esos índices cuando no sabemos exactamente cuál es la asistencia? No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, tú lo que hablas es establecer como un índice promedio de eventos deportivos, ¿no?, para un evento en el que no dispongamos de esa información, ¿no? Sí, por ejemplo, incluso trabajando con diferentes tipos de participación. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, participación senior, participación de categorías inferiores o incluso por modalidades deportivas. Sí, se podría hacer. Lo ideal para eso sería tener eventos deportivos de similares características. Para, pues, es lo que estamos hablando, ¿no? No tiene que ver un evento como un maratón, que son 20.000 corredores, que un evento como la Titan de Almería que hemos visto antes, que estamos hablando de 400 o así. Claro, entonces ahí, uno es un evento de un fin de semana, otro es un evento de 5 días. Bueno, lo ideal para eso sería tener una muestra muy grande de eventos para poder hacer un promedio lo más promedio posible y a ser posible con eventos parecidos, porque si no, claro, estarías aplicando un índice que no tiene que ver con otra cosa, ¿no? Perfecto, gracias. Pero sí, a falta de información hay que buscarse alguna solución, sí. Muy bien, pues nada, os voy a poner otro ejemplo más, que lo hemos mencionado anteriormente. Fue un estudio que hicimos en su día para el Senior Masters de Costa Blanca, un torneo de golf de nivel European Tour, pero de la categoría Senior, que se celebró en Benidorm. Entonces es un evento que no tiene nada que ver con el evento del Maratón de Barcelona, por ejemplo. Este es un evento reducido, donde van entre 50 y 100 participantes, donde la mayoría de los participantes son internacionales. Aquí la asistencia a público es los acompañantes a esos participantes internacionales. Muchas veces los jugadores de golf vienen acompañados de su familia y de amigos, y el resto de la asistencia es público local, ¿vale? Gente de la ciudad de Benidorm o de ciudades cercanas que se acercan. También hay público internacional, pero la minoría, ¿vale? Un tema que hemos hablado antes, que se ha lanzado una pregunta, era el tema del poder adquisitivo. No es lo mismo un evento popular ciclista que un evento del sector golf, que es un evento mucho más reducido, ¿no? Un evento más premium, por decirlo de alguna manera, en términos de la gente que va con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Es un evento de al menos 3 días de competición. Eso supone pues lo mismo. La gente suele viajar el día antes y puede elegir o irse el mismo día, el último día, o irse el día después. Eso tiene muchas implicaciones también a nivel de gasto, de alojamiento y de desplazamiento, ¿no? Y claro, al ser uno de los torneos dentro del circuito del European Tour, tiene una emisión internacional bestial. Aquí estamos hablando ya de mercados como Asia, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿vale?
Entonces, bueno, es un evento con unas características muy peculiares que, lo que os decía, a la hora de luego hacer los informes o hacer esas encuestas, pues los indicadores que te puede dar un torneo de golf, pues quizá no tengan nada que ver con un evento masivo como un maratón, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este evento en concreto. ¿Dice el acompañante de esto también? Sí, del golf era por encima de 2. Pero ya te digo, porque aquí hay un nivel de participación muy pequeño y por lo general la gente viaja con su familia. Estamos hablando de los jugadores Masters, me parece que están ya a partir de los 50 años, debe ser, o así. Entonces suele ser gente que viaja acompañada de o pareja o hijos, ¿vale? Claro, luego, o sea, si viésemos los datos agregados totales, no tiene nada que ver el impacto económico que tiene para una ciudad como Barcelona el maratón como el que tiene el torneo de golf para Benidorm, ¿vale? Estamos hablando de un gigante contra algo pequeño, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre algún evento en concreto de los que he mencionado antes. Hemos hablado, por ejemplo, del Primavera Sound o del Mutua Open de tenis, que también son eventos que conocemos bien, por si alguno no los he puesto, pero bueno, pues nada, pasamos ya a conclusiones finales, ¿vale? Aquí lo que os quería contar al final es un poco los beneficios de los eventos deportivos, que muchos ya lo conocéis, pero cómo los impactos, o sea, los estudios de impacto económico que deberían de incluir todas las partidas que hemos hablado al principio, tanto la parte mediática como social, que no la hemos tratado, pero que se tratará a lo largo del curso, o la parte medioambiental, los beneficios que tienen, ¿no? Entonces, al final los eventos deportivos son generadores económicos que tienen una gran repercusión y crean grandes flujos de personas, ¿vale? Independientemente de que tenga un carácter más local, regional, participar o para verlo, ¿vale? Aquí es verdad que mientras más exclusivo sea el evento o más diferente sea el evento frente a toda la oferta que nos encontramos ahora mismo, que en el caso de los eventos outdoor, por ejemplo, que nosotros estamos muy metidos ahí, estamos viendo que hay una sobreexplotación, pues el tener un evento que te difiera y que te haga característico, ¿no? Por ejemplo, el caso del compañero que está hablando de un rally, pues bueno, eso generará todavía más que haya gente que se desplace de una comunidad a otra porque es la única oportunidad que tenga de ver algo así, ¿vale? El tipo de formato y la duración condicionará de manera directa en el impacto en el evento, ¿vale? Por el consumo de los asistentes. Ya hemos estado viendo casos claros y cómo es importante diferenciar el gasto que genera la gente que es residente de una zona en la que, bueno, pues los gastos de desplazamiento y alojamiento son mínimos, incluso casi los de dieta y de consumo, comparado con los internacionales, o sea, bueno, con los extranjeros, ¿no? La gente se tenga que desplazar. Y lo mismo con la duración del evento, no es lo mismo que un evento sea un evento de un día, de dos, o que el evento empiece a una hora temprana que te exija estar el día anterior, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el caso de la Titan de Almería, la última edición, la primera etapa, que fue una etapa contrarreloj, que era lo que marcaba luego los cajones de salida del día siguiente, la teníamos que hacer prácticamente a última hora de la tarde, antes de que anocheciera, para dar tiempo a la gente que se desplazara a Almería el día previo, ¿no? Bueno, pues a la hora de organizar estas cosas es importante tenerlo en cuenta, ya no solo dar las máximas facilidades a la gente, pero también ser conscientes de las implicaciones que tiene luego eso en términos de impacto económico, ¿vale? Luego toda la parte del valor contingente, que eso no me he querido explayar mucho en el impacto social porque lo contará el compañero mañana, pero a través de las encuestas se ve que de manera general existe un reconocimiento positivo sobre el impacto que tienen los eventos, ¿no? Y que los ciudadanos por lo general se suelen sentir orgullosos de que se celebren eventos deportivos en su ciudad, más allá de las implicaciones que pueda tener un evento deportivo en términos de que se corte la carretera al tráfico, que bueno, pues que se cierren unas zonas o comercios, etcétera, ¿vale? Esto al final suele tener unos beneficios que compensan todas esas cosas, sobre todo en sectores como la hostelería o la restauración, ¿vale? Al final no olvidemos que la gente en torno a los eventos deportivos se concentra, socializa y consume, básicamente, ¿vale? En esa misma línea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el valor contingente, de que existe una valoración muy positiva en cuanto al valor que otorgan los ciudadanos a traer eventos y deporte a la ciudad. Al final el deporte no deja de ser una práctica saludable,
que mejora los niveles de calidad de vida de las personas, que favorece la percepción de la administración pública, que permite socializar, hacer amigos y ofrecer una oferta de ocio a la ciudadanía, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un beneficio más, ¿no? Que los eventos deportivos ayudan a romper con la monotonía cotidiana, ¿no? Y al final, la percepción general es que los eventos deportivos son considerados como los residentes como eventos rentables, ¿vale? Es una percepción general, porque al final la gente entiende que atrae a gente de fuera, que promociona la ciudad ya no solo por la gente que conoce el evento y viene, sino por toda aquella gente que pueda estar en su casa, abra el periódico y lea una noticia y vea una noticia de la Titan de Almería o del rally en cuestión. Y bueno, pues pone el foco de la ciudad sobre la mente de gente que si no llega a ser gracias al evento deportivo no lo tendría, ¿no? Y que todo eso, todos esos beneficios, que son beneficios reales y tangibles, y todos los intangibles, bueno, pues lo que comentaba antes, que superan las molestias que podría llegar a generar la realización de un evento deportivo, ¿vale? Y